Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy me toca exponerles el caso Dina Boluarte. El Perú enfrenta serios problemas de corrupción, ocupando el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional, con una puntuación de 35 sobre 100. Un caso reciente de corrupción involucra la contratación irregular de 16 altos funcionarios por el gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia interina el 28 de julio del año 2023. Tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, con fecha de 7 de diciembre de 2022, la Contraloría General de la República reveló el 15 de septiembre del 2023 que estos funcionarios fueron contratados sin el proceso de selección requerido por la Ley del Servicio Civil y el Reglamento General de la Presidencia. Este caso resalta el nepotismo y la falta de transparencia en el gobierno de Boluarte, comprometiendo principios éticos y jurídicos esenciales, como la legalidad y la meritocracia. La firma Legal Morales, con más de 20 años de prestigio en el ámbito jurídico peruano, analiza el caso de la contratación irregular de 16 altos funcionarios por el gobierno interino de Dina Boluarte. En este caso, revelado por la Contraloría General el 15 de septiembre del 2023. Muestra que estos funcionarios fueron contratados sin el debido proceso de selección, violando la Ley de Servicio Civil y el Reglamento General de la Presidencia. La contratación irregular refleja corrupción y nepotismo, afectando la transparencia y la eficacia del gobierno. Para abordar este tema moral y legal, utilizaremos las doctrinas filosóficas y jurídicas de Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo social y Kant, con el fin de comparar, contrastar y proponer soluciones basadas en principios éticos y jurídicos. Analizando el caso, la contratación irregular de 16 altos funcionarios por el gobierno de Dina Boluarte. Los principales actores involucrados son la presidenta Boluarte, su equipo de gobierno, los funcionarios contratados y los organismos de control como la Contraloría del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. También se ven afectados los ciudadanos peruanos. Las normas vulneradas incluyen la Constitución Política del Perú, la Ley del Servicio Civil y el Reglamento General de la Presidencia. Y bueno, el Código Penal también. Los valores comprometidos son la transparencia, la meritocracia, la ética y la justicia. Este caso evidencia corrupción y nepotismo afectando la confianza pública y la calidad de los servicios. Es crucial decir que se aplican principios legales y morales para resolver este problema y restaurar la integridad en la gestión pública. En el caso de Pedro Castillo, que fue el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo da un golpe de Estado a la presidencia del Perú. Por presuntos actos de corrupción, Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió la presidencia interina, con el compromiso de estabilidad y unidad. Entre el 29 de julio y el 31 de agosto, Boluarte contrató irregularmente a 16 funcionarios en la presidencia y ministerios con sueldos entre 15.000 y 30.000 mensuales, sin cumplir con los requisitos legales y con vínculos familiares o políticos con la presidencia. El 15 de septiembre, la Contraloría General denunció esta contratación irregular por violar la Ley del Servicio Civil y el Reglamento General de la Presidencia, afectando así los principios de legalidad, meritocracia y transparencia. ¿Qué es lo que indica Sócrates? Filósofo griego del siglo V a.C., defendió la justicia y el respeto a las leyes, argumentando que éstas, aunque pueden ser injustas, deben ser obedecidas para mantener el orden y la armonía social. Criticó la corrupción y el abuso de poder, proponiendo una política basada en la virtud y el conocimiento. En este caso, la contratación irregular por el gobierno de Dina Boluarte se incumple el deber de obedecer las leyes y se violan principios de justicia ética y transparencia, evidenciando corrupción y nepotismo en contraposición a los valores que Sócrates defendía. En el caso de Platón, filósofo griego del siglo IV a.C., dividió la realidad en el mundo sensible y el mundo intangible, siendo la idea del bien la más alta. En la política, Platón abogaba por un gobierno guiado por la filosofía y la idea del bien, y criticaba la democracia como corrupta e ineficaz.
abogando por el filósofo rey como gobernante ideal, en contraste al gobierno de Dina Boluarte, al contratar irregularmente a 16 funcionarios sin respetar las leyes, actúa en contra del ideal platónico del buen gobernante, mostrando corrupción e injusticia y alejándose así del modelo de liderazgo virtuoso propuesto por Platón. En el caso de Aristóteles, en su Ética, Nicómaco define la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde, diferenciando entre justicia universal, que es el cumplimiento de leyes, y injusticia particular, distribución equitativa. Para Aristóteles, la política debe buscar el bien común y basarse a la ética y la justicia. Clasifica las formas de gobierno en puras, como monarquía, aristocracia, política. Y corrupción, la tiranía, la oligarquía y la democracia. En el caso del gobierno de Dina Boluarte, la contratación irregular de 16 funcionarios refleja corrupción, violencia de principios de justicia y mérito, evidenciando una forma corrupta de gobierno que contradice los ideales de Aristóteles. Ahora, hablando de Hobbes, Locke y Rawls, el contractualismo social, representado por ellos, explica el origen del Estado a través de pactos entre individuos, donde Hobbes ve que el Estado como un soberano absoluto surgido de un pacto de sumisión para evitar la anarquía. Locke, por este caso, lo considera un gobierno limitado para proteger derechos naturales, con la opción de resistencia si se violan estos derechos. Y por último, Rawls propone un pacto de asociación que transforma la libertad natural en libertad civil, centrado en la voluntad general y la democracia directa. En el caso de la contratación irregular por el gobierno de Dina Boluarte, se ha incumplido el contrato social al violar principios de legalidad y bien común, evidenciando así la corrupción y el desvío de los principios del contractualismo. Ahora, ¿qué es lo que indica Kant? Fundamentalmente, la moral es el imperativo categórico que exige actuar según principios que puedan ser universalizados. La autonomía o la capacidad de darse a sí mismo, la ley moral, es central en su ética, opuesta a la heteronomía, que subordina la voluntad e intereses externos. En el caso de la contratación irregular por el gobierno de Dina Boluarte, se violan estos principios. La acción no puede ser universalizada, sin contradicción y obedece a intereses particulares, en el lugar de a principios universales. Esto refleja una falta de respeto por el derecho y la moral, mostrando cómo no se debe aplicar la ética kantiana en la política. Y las recomendaciones que se podrían dar es 1. Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del Estado para prevenir y detectar la corrupción en el ámbito político. 2. Implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública para así aumentar la confianza de los ciudadanos en las autoridades. 3. Fomentar una cultura ética en la política promoviendo la integridad y la responsabilidad en el ejercicio del poder público. Y 4, por último, garantizar la independencia y la autonomía de las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción. Eso es todo, profesor. Gracias.